Y luego esta historia, un hombre masacró a una familia y secuestró a menores de edad en Tabasco para cobrar venganza. La tranquilidad de una pequeña comunidad en Tabasco se rompió con un crimen que parecía sacado de una pesadilla. Un hombre, cegado por el rencor, decidió convertir su venganza en una masacre contra su propia familia. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a tomar una decisión tan extrema? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar revela la oscura historia de Narciso Reyes, conocido como El Chicho, y cómo su vida terminó tras las rejas después de un acto brutal que conmocionó a todo México. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que los rencores familiares pueden llevar a alguien a perder la razón? Tu opinión es importante y quiero leerla. Detrás de todo crimen hay una raíz, y en el caso de Narciso Reyes, alias El Chicho, esa raíz se encontraba en su propio hogar. Durante años, las discusiones por tierras heredadas, deudas y promesas incumplidas habían alimentado un resentimiento silencioso. Lo que para algunos familiares eran simples diferencias, para él se convirtió en un veneno que lo consumía día tras día. Testigos cercanos aseguran que Narciso sentía que lo habían despojado de lo que le correspondía, que su palabra ya no tenía valor dentro de la familia y que lo miraban como a un hombre derrotado. Esa humillación, mezclada con su carácter impulsivo, fue transformando la frustración en odio. En su mente, la traición no podía quedar impune. Se convenció de que la única manera de recuperar su honor era cobrando la deuda con sangre. Así nació el plan que lo llevaría a cruzar un límite del que ya no habría retorno. Un plan que, lejos de darle justicia, lo condenó para siempre. Y si quieres conocer más historias impactantes como esta, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Eso nos ayuda a seguir revelando los casos más estremecedores. La tensión acumulada durante años estalló aquella noche. Narciso Reyes, con la mente dominada por la rabia y el deseo de venganza, salió decidido a ejecutar su plan. No hubo titubeos ni dudas. Llevaba consigo un rifle cargado y la determinación de acabar con aquellos a quienes consideraba sus enemigos más cercanos. Su propia sangre. Los primeros disparos retumbaron como un trueno en la oscuridad. Las víctimas, sorprendidas, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El caos se apoderó de la casa. Gritos, desesperación y el eco de las balas perforando la noche. Pero lo más aterrador vino después. Narciso, cegado por la furia, dejó el arma de fuego y tomó un machete, descargando su ira con una violencia que dejó marcas imborrables. En cuestión de minutos, 4 familiares perdieron la vida de forma brutal. No fue un crimen rápido ni silencioso. Fue una escena que reflejaba la magnitud del odio acumulado. Los vecinos, alertados por el estruendo y los alaridos, comenzaron a asomarse desde la distancia, sin atreverse a intervenir, paralizados por el miedo de convertirse en las próximas víctimas. El rumor corrió como pólvora. El Chicho está matando a su familia. En pocos instantes, todo el pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral, temiendo que Narciso no se detuviera ahí. Esa noche, la comunidad entera comprendió que la violencia podía brotar desde el corazón mismo del hogar. Los gritos de aquella noche quedaron grabados en la memoria de todos los que los escucharon. Vecinos que vivían a pocos metros contaron que, al salir a la calle, lo único que encontraron fue un silencio extraño, roto por el eco de los disparos y los lamentos que aún flotaban en el aire. Nadie se atrevió a acercarse. Todos sabían que Narciso seguía allí, armado, y que cualquiera podía ser la próxima víctima. Las familias comenzaron a encerrarse en sus casas, apagando luces
y resguardando a los niños, como si de pronto su comunidad se hubiera convertido en un campo de guerra. Varios aseguraron que en toda su vida jamás habían presenciado un acto de violencia tan brutal dentro de su propio vecindario. El miedo se convirtió en el nuevo lenguaje de la calle. Nadie hablaba en voz alta y todos se preguntaban lo mismo. ¿Y si el Chicho seguía atacando? Lo más inquietante era la incertidumbre. Al amanecer, algunos pobladores pensaban que Narciso había logrado escapar y que jamás sería detenido, lo que aumentaba el terror colectivo. El simple rumor de que aún podía andar merodeando por la zona bastaba para que las puertas permanecieran cerradas y la tensión se sintiera en cada rincón. Ante el clamor de la comunidad, las autoridades no tuvieron opción. Debían actuar rápido. La presión social fue tan fuerte que la búsqueda de El Chicho se transformó en una carrera contra el tiempo, donde cada minuto era crucial para evitar que la tragedia se expandiera aún más. Tras consumar el crimen, Narciso no perdió tiempo. Sabía que la comunidad entera lo señalaría y que las autoridades no tardarían en ir tras él. Con pasos rápidos y mirada desconfiada, se internó en zonas rurales, cruzando veredas y caminos poco transitados, confiando en que la geografía lo protegería. Su objetivo era desaparecer en medio del monte, donde la oscuridad y el silencio podían convertirse en sus mejores aliados. Pero lo que no imaginó fue que la maquinaria de la justicia ya estaba en movimiento. Apenas se conoció la magnitud de la tragedia, la policía estatal organizó un operativo especial. Testimonios de vecinos, rastros en la tierra y el eco de sus pasos marcaron la ruta que los agentes fueron siguiendo con precisión. Cada huella en el lodo y cada movimiento sospechoso eran piezas que los llevaban más cerca de su escondite. La tensión crecía minuto a minuto. Los uniformados sabían que perseguían a un hombre peligroso, armado y con la sangre aún caliente en sus manos. Se trataba de una carrera contra el tiempo. ¿Podrían atraparlo antes de que intentara cobrar más víctimas en su desesperación? Patrullas, retenes improvisados y radios transmitiendo órdenes dibujaron un escenario de persecución que parecía sacado de una película. El pueblo entero contenía la respiración, observando desde la distancia cómo el cerco se cerraba poco a poco. Era el último capítulo de una huida marcada por el miedo, y el desenlace estaba por llegar. El cerco finalmente dio resultado. Tras horas de persecución, los uniformados lograron localizar a Narciso Reyes en una zona boscosa, oculta entre ramas y tierra húmeda. El silencio del monte contrastaba con la tensión de los agentes que avanzaban con armas en mano, sabiendo que en cualquier momento el fugitivo podía intentar un último acto de violencia. Cuando lo encontraron, la imagen era muy distinta a la de aquel hombre furioso que había sembrado terror horas antes. Narciso estaba exhausto, cubierto de lodo, con la ropa desgarrada y la mirada perdida. El rostro desencajado mostraba no solo cansancio, sino también la carga de lo que había hecho. La rabia que lo había impulsado parecía haberse transformado en una mezcla de derrota y vacío. Sorprendentemente, no opuso gran resistencia. Apenas levantó las manos, consciente de que la fuga había terminado. En ese instante, los agentes lo redujeron y lo esposaron, cerrando así el capítulo de su huida. Todo el proceso quedó registrado en imágenes y videos que pronto circularon en medios y redes sociales. La noticia de su detención trajo alivio a la comunidad. El Chicho ya no representaba una amenaza. Sin embargo, junto a la sensación de seguridad, llegó también un peso amargo. Ninguna captura podía devolver la vida a las víctimas,
ni borrar el trauma de aquella noche. La justicia había actuado, pero el dolor de las familias permanecería intacto. El caso de Narciso Reyes, el Chicho, es más que una historia criminal. Es un espejo de lo que ocurre cuando el odio y los resentimientos familiares se dejan crecer sin control. Lo que comenzó como simples diferencias por tierras y herencias, terminó en una tragedia irreversible que arrebató la vida de 4 personas inocentes y destruyó a toda una familia. Este suceso nos recuerda que la violencia jamás resuelve nada. Lo único que deja tras de sí son ausencias, dolor y una comunidad marcada para siempre. La justicia podrá castigar al culpable, pero las heridas emocionales y el vacío de las víctimas permanecerán intactos. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que este crimen fue únicamente el resultado de un hombre fuera de control? ¿O piensas que la indiferencia de la familia y la falta de intervención de las autoridades fueron el combustible que encendió la tragedia? Déjamelo en los comentarios. Tu opinión puede abrir un debate importante. Y no olvides, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu like para que más personas conozcan la verdad detrás de los crímenes que marcan a nuestro país. Y juntos, sigamos analizando estas historias que estremecen a todos.